Dios les bendiga, hermanos. En esta hermosa tarde nos toca el tema los que exhortan. Estamos viendo lecciones sobre los dones y los ministerios que Dios nos da en la iglesia para poder ser de bendición para la misma. Quiero que vayamos allí en Romanos 12:8. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Ahí en Hechos 4:36 refiere la vida de un discípulo llamado José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, palabra de origen arameo que significa hijo de consolación. Por cierto que como nombre o sustantivo la palabra también se aplica al Espíritu Santo, Paracleto. Qué ministerio tan singular el de Bernabé: hacer la obra de alentar, dar ánimo, consolar a los fieles, fortalecerlos, abogar por ellos, estar del lado y al lado de los hermanos, incluso en medio de las circunstancias más difíciles de sus vidas. Él tenía el don de exhortación y lo usó sabia y oportunamente. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, y este ministerio, hermanos, es un ministerio tan lindo que nos apega tanto a la persona de Dios en cuanto al Espíritu Santo, de cómo Él es con nosotros, ¿verdad? Y cómo Él quiere que nosotros trabajemos en este ministerio, consolando, alentando, dando ánimos, fortaleciendo a los hermanos, y estar con ellos aún en los momentos más difíciles que puedan haber en la vida. Bueno, sabemos que cuando hablamos de exhortación, muchas veces se nos viene a la mente, de hecho, yo también tenía esa idea. La exhortación sí sabía que era para alentar a los hermanos a seguir adelante, pero más que animarlos, para mí era como que regañarlos, pues. Y sí, hay una frase que dicen: le dio una gran exhortada o una buena exhortada. Esa frase ha venido a ser sinónimo de regaño o represión, ciertamente, pero tratándose del don de exhortación, nada más alejado de la realidad que ese pensamiento. La definición de exhortación es inducir a uno con palabras a que haga o deje de hacer alguna cosa. Es un don que debe usarse sabiamente por quienes lo tienen, aunque también es consecuencia de la profecía. Según 1 Corintios 14:3, el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Además, este carisma tiene otro significado. Alude a consolar, que es aliviar la pena o aflicción de uno. El creyente que ha pasado por crisis y se mantiene firme en la fe está en condiciones de ayudar, de aliviar la pena a los demás. De ninguna manera puede callar ante el sufrimiento del prójimo, pues así como fue consolado por Dios, debe consolar a los hermanos. Qué lindo es que cuando nosotros pasamos luchas, pruebas, dificultades, y nuestra fe permanece, hermanos. Nuestra fe está firme en el Señor, confiamos en la palabra de Dios, y Dios se glorifica en nuestra vida y nos levanta nuevamente. Podemos nosotros con ese ejemplo de vida, ¿verdad?, que las circunstancias la hemos pasado, poder consolar a los demás, demostrarles que hay un Dios que no te deja allí donde está la soledad, donde está el sufrimiento, que Dios ya ha ganado la victoria, que Él ya ha vencido al mundo, y que a pesar de que en este mundo tengamos aflicciones, Él es el que nos ha dado la victoria ya con la salvación de nuestra alma. El don de exhortación no se puede ocultar,
se manifiesta en aquellos hermanos que cuando uno los saluda o platica con ellos, siempre dan un saludo oportuno, con palabras de ánimo. Hasta tienen ya, nuestro expositor nos dice que hasta le hacen fila, ¿verdad?, para saludar al hermano para que puedan hablar con él. Qué lindo que haya este tipo de personas, porque conscientemente o no del don con el que han sido dotados, los demás perciben algo en sus palabras, en sus abrazos, en sus caricias, ¿verdad?, de los hermanas que se acerquen a ti. El sentido figurado son como bálsamos sobre las heridas. Cuando llegas y hay un hermano que te abraza, que te da ánimos, que te consuela, que con sus palabras sientes paz, sientes tranquilidad en tu corazón, que con los consejos que Él te da, nunca te dará un consejo de alejarte de Dios, de que la vida ya no vale nada, de que mejor te quites la vida. No, ese hermano siempre traerá sanidad al corazón, con sus palabras, con solo verle la cara, ¿verdad? Muchas veces hay hermanos que tienen esa gracia de que con solo verle la cara ya sientes paz, tranquilidad, y al escucharles hablar con su voz tranquilamente. Yo he visto hermanos en la iglesia que tienen ese ministerio de exhortación, de dar tranquilidad y paz. Sabemos que también hay una hermana que Dios la bendiga mucho, la hermana Lupita, que trae consuelo, ora por los enfermos. Donde hay necesidad, allí está ella. Qué bonito ministerio, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Estar siempre donde hay una necesidad, bendiciendo, sanando, liberando y animando a los hermanos. Nosotros, hermanos, debemos alentar antes que desanimar. Dice la Escritura en Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y en verdad que lo era. Después de que oró a Dios para que le concediera que descendiera fuego del cielo sobre el altar en el monte, allí estaba él orando porque cayera fuego en el monte Carmelo. Hallamos al profeta, ¿verdad?, abrumado por sus sentimientos de soledad. Huyó al desierto y sumido en su profunda depresión, le pidió a Dios, adivinen qué, la muerte. El profeta que pidió a Dios que descendiera fuego, que sus ojos vieron la gloria de Dios al ver ese fuego descender en ese monte. Ese profeta de fuego quería morirse. Y es que no falta quien piense que los creyentes estamos exentos de sufrimientos, estamos exentos de angustias, estamos exentos de depresión, que la vida cristiana es puro gozo, alegría. Pero los cristianos, lo cristiano, hermanos, no quita lo humano. Aunque ahora la obra del Espíritu Santo produce una vida diferente en nosotros, el cuerpo continúa sujeto a las leyes naturales y a las aflicciones. Recordemos este texto que se ha utilizado mucho y que debemos tener presente en nuestra vida, no solo porque esté de moda el texto, ¿verdad?, sino porque es algo real. Es algo que Jesús mismo dijo en Juan 16:33. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Reconozcamos que en este mundo tendremos aflicciones aún, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33 nos enseña que en este mundo todavía tendremos aflicciones, pero saben que Dios venció al mundo y nos ha dado la salvación para que podamos tener sanidad, para que podamos tener gozo y vida eterna. Que nuestro gozo sea permanente, ¿verdad?, cuando estemos con Él. Yo estaba leyendo hace poco la Biblia y me encontraba nuevamente con el texto donde Jesús le dice a Pedro que iba a ser zarandeado, ¿verdad?, que Satanás le estaba pidiendo para ser zarandeado, y que Jesús dice, he pedido que no te falte la fe
para que cuando pases esto vuelvas con tus hermanos y des testimonio. Hermanos, Jesús no dijo, oye, Satanás te está pidiendo para zarandearte, pero pues le dije que no, porque ya los cristianos no van a ser zarandeados. No, ¿verdad? No van a pasar por tribulación, no van a pasar por angustia. Jesús le dijo, oye, Satanás está pidiéndote para que tengas tribulaciones, pero sabes que he clamado para que tu fe no falte. Hermanos, Dios no nos va a quitar del camino, ¿verdad?, la lucha y la dificultad, porque eso nos hace crecer, eso hace que nuestra fe sea firme. Dice que esa fe no faltará, pero Dios siempre estará presente fortaleciendo nuestra fe para que no falte. Y para que cuando salgamos de esa situación, vengamos a nuestros hermanos y demos testimonio de la gloria de Dios, que a pesar de la dificultad de la vida, Dios no se aparta de ahí, Dios no se aparta de nosotros. El Señor Jesús no ofrece una vida libre de angustias o pesares, hermanos, sino socorro para no ser derrotados por ellas. La iglesia es la fraternidad y el lugar donde se encuentra tal ayuda y fortaleza que cada uno necesitamos en Dios. El creyente con el don de la exhortación es la herramienta para ello. Es posible pensar en una persona que, habiendo creído en la verdad, se enfrió y terminó por apartarse de la fe. ¿Alguien está embargado por el sentimiento de soledad o de incomprensión? ¿Habrá algún creyente que tiene sentimiento depresivo en nuestra iglesia? Hermanos, hay, y necesitamos orar por ellos para que los hermanos con el don de exhortación también se levanten y cumplan con su ministerio. No podemos quedarnos callados viendo la necesidad de los hermanos. Necesitamos animarnos mutuamente. Si nosotros no ponemos en práctica, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, no vamos a saber en dónde podemos nosotros trabajar, en dónde nosotros podemos ser de bendición. Necesitamos empezar a levantarnos, ver la necesidad, ir a ellos. Y Dios irá poniendo en nuestro corazón cuál es el don, cuál es el ministerio. La gente se dará cuenta y te dirá, hermana, hermano, tú tienes este don, tienes este ministerio. Porque cuando hablas, nos consuelas, traes paz, traes tranquilidad. Y la Biblia nos insta a animarnos mutuamente. Pablo manifestó a la iglesia de Roma su deseo de visitar para impartirle algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Este don espiritual de confirmar en la fe es probablemente el de exhortación, porque como consecuencia de esa visita y comunicación del don, en Romanos 1:12 aparece la palabra griega sum parakleto, que se traduce como mutuamente conformados. En otras palabras, la visita de directivos, reuniones, confraternidades, congresos, convenciones o concilios ayudan a la iglesia a confortarse entre sí mediante la administración del don de exhortación. Alentémonos mutuamente en la fe. La otra cara de la declaración anterior es que las congregaciones que se aíslan se desaniman. Las que se rehúsan a confraternizar con las otras iglesias de la misma fe se vuelven unas iglesias solas, ¿verdad? En medio del océano de grandes olas, allí está ese desierto, esa pequeña isla. El principio sigue siendo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos unos a los otros, dice Hechos 10:25, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Estamos viendo momentos duros en la vida, no solamente de nosotros como cristianos. Todo el mundo está pasando por problemas duros, difíciles, pestes, ¿verdad? Guerras, muertes, la maldad de la gente se ha multiplicado. Estamos viendo
que tanta violencia, tanta injusticia. Últimamente he visto mucho en Facebook niños robados, que los encuentran ya muertos, que algunos ya no los encuentran. Hermanos, la maldad del hombre se ha multiplicado. Yo digo, ¿cómo pueden hacerle daño a los niños tan chiquitos, verdad? 4 años, 3 años, 1 año, 8 años, tan pequeños, pues, y aún a los mayores. ¿Cómo uno puede hacerle daño? Pero a un niño, ¿qué mal te puede hacer un niño? ¿Qué venganza puedes tener contra un niño? Hermanos, la maldad del hombre es mucha. Es muy importante también que nosotros, hermanos, tengamos este pensamiento de exhortación para que los hermanos no caigan, ¿verdad? Para que los hermanos sigan adelante a pesar de todo lo que vemos, de todo lo que vivimos. Es que sí es importante llegar a la eternidad, pero también lo que es importante es ayudar a los demás a que lleguen, que juntos nos animemos, que no retrocedamos. La administración mutua del don de exhortación ayuda a las congregaciones a fortalecerse y mantenerse firmes siempre en la fe, ¿verdad? Es importante mi salvación y muchos decimos, es que la salvación es individual, lo dice la palabra, pero muchas veces lo tomamos así como que es individual, hay que agárrese del que pueda y como pueda y a ver cómo salen. No, hermanos, debemos preocuparnos por nuestra salvación cada día, pero también ese amor que Dios nos ha dado, ponerlo en práctica para aquellos que se están perdiendo, que se están desviando, que están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Para que ellos también se salven, para que no esa depresión los aleje de Dios, para que no esa enfermedad los aleje de Dios, para que no esa tristeza que están pasando los aleje de Dios, sino acercarlos a Dios, para que ellos se salven a pesar de todas las dificultades que tengan, ¿verdad? Mantener siempre la unidad, hermanos. Siempre procurar en la iglesia que haya unidad. Cuando veamos una necesidad, unirnos para ayudarle. Cuando veamos que alguien se está ahí, que ya no puede seguir caminando. Dice la canción, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Pero en las luchas y en las pruebas, la iglesia somos tú y yo. Y seguimos caminando con la ayuda mía y tuya, ¿verdad? Porque no podemos caminar si se nos lastimó el pie. Pero como somos hermanos en la fe, vamos, lo levantamos y lo ayudamos a caminar. Caminamos juntos. Mantener esa unidad es parte de este don, ¿verdad? De exhortación. Consolar ante la aflicción, hermanos. En las angustias de la vida, 2 Corintios 1, 3, 7, bien puede llamarse el pasaje de la consolación. Afirma que la fuente de consuelo es el Señor mismo. Él es Dios de toda consolación y no consuela en la tribulación y nuestro consuelo en las tribulaciones. Pero se nos demanda que a la vez demos consuelo a quienes sufren aflicciones, que los consolemos. Así no solo seremos compañeros en las aflicciones, sino también compañeros en la consolación. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Que podamos ser compañeros de nuestros hermanos en Cristo. No solamente cuando hay fiesta, cuando cumplió 15 años, cuando se casó, cuando es alegría y paz, sino también en la aflicción y también en el consuelo. Y qué más grande gozo que cuando venga, ¿verdad?, la salvación, la sanación del cuerpo, la respuesta de Dios en la vida de aquel que estaba afligido y gozarnos todavía más. Pero la sola intención de consolar no es suficiente. Se necesita orar para recibir el don de forma que se cumpla Proverbios 25:11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. De otra forma, se estaría ofreciendo un consuelo como el de Elifaz, Sofar, que ofrecieron a su amigo Job
que más que alentarlo lo condenaron creyendo que por su pecado lo habían alcanzado la calamidad, aunque finalmente fueron reprendidos por Dios, y Job debió orar para que fueran perdonados. Los consoladores necesitan que el consolador ore por ellos, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar, hermanos. Si vamos a ir a consolar a alguien, como dice este don, el don de exhortación, si vamos a ir a exhortar a alguien, no vamos a ir a condenarlo, a juzgar su vida, a decirles que estás en pecado, por eso estás enfermo. Lo que necesitas es oración, ayuno, para que tu pecado salga, porque te vas a ir al infierno, porque podemos ser así de crueles, ¿verdad? Pero hay que orar a Dios para pedirle la palabra a Él, que Él nos dé palabra, que no hable nuestra mente, que no hable lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, de la otra persona, o lo que nosotros pensamos, el prejuicio siempre de pecado, de decir, está en pecado la hermana, por eso está enferma. La hermana Judith ha de estar en pecado, por eso sus males, sus enfermedades, por eso le pasa lo que le pasa, ¿verdad? A veces hasta dice, no, estás bien salada o salado. ¿Qué quiere decir esa palabra? Como que estás maldecido. Hermanos, nosotros como personas que exhortamos, si nos comisionan alguna vez ir a exhortar a alguien porque se está alejando, consolarlo, debemos ser sabios, prudentes y pedir sobre todo que sea el Espíritu Santo hablando. Porque cuando el Espíritu Santo habla, consuela, restaura y es sabio. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha consolado, nos ha restaurado? Y antes de condenar, el Espíritu Santo sana, ¿verdad? Habla con amor, nos anima, nos alienta. Antes de condenarnos y mandarnos directo al infierno, siempre el Espíritu Santo estará dispuesto a abrazarnos, a decirnos, a ver, hijo, sé que has fallado, o sé que estás pasando esta tribulación, esta angustia, pero estoy contigo, no estás solo. Esas son las palabras del Espíritu Santo, las primeras palabras que nos dicen, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos que ser sabios, ¿verdad?, con nuestras palabras y sobre todo siempre mantenernos orando a Dios para poder dar esa palabra de bendición a los hermanos. Aleluya. Hay muchos tipos de aflicciones. Podemos hablar, hermanos, de la depresión, como veníamos diciendo, de situaciones financieras, de muerte. ¿Cuántos hermanos han pasado por la muerte de un familiar, que se le ha muerto el papá, la mamá, el hijo, que se ha muerto el esposo, el tío, el abuelo, amigos cercanos? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones así, de muerte. Lamentablemente yo he pasado esa situación de que han fallecido mi papá, mi mamá, mis abuelos. O sea, tengo a mis 2 hermanos, pero de ahí, o sea, ya mi familia ya se redujo. Y es muy triste, muy doloroso. Y yo cuando veo que alguien fallece, hermanos, aunque yo no lo conozca, me entristece. Me da mucha tristeza porque sé el dolor que causa, la soledad y muchas veces hasta depresión. Yo por la muerte de mi mamá, yo ya no quería vivir, porque para mí ella era mi mundo. Una niña de 12 años que se queda sin su mamá y pues obviamente no tenía papá, pero cae uno en depresión. Yo no quería vivir, quería morirme, buscaba la manera de morirme. Hermanos, hay muchos en la iglesia que están pasando ahorita por momentos difíciles. Yo no sé a cuántos les hemos hablado. Le hemos mandado un mensajito, hermanita, ¿cómo estás? Mira, en el nombre de Jesús te animo a que sigas adelante, a mandarles textos bíblicos, a decirles cuánto los queremos, que no están solos, que sabemos que Dios está con ellos, pero también nosotros debemos ponernos a la orden, ¿verdad?, de que ellos no están solos y se sienten solos y necesitan hablar con alguien, que estemos dispuestos a poder hablar con ellos, a bendecirles con nuestro cariño y con nuestro amor.
Hay muchas necesidades, hermanos. También cuando vemos a alguien que no tiene, ¿verdad? Ahorita en la situación de que no hay trabajo, por ende no hay dinero. Como consiguiente no hay que comer. Hermanos, de lo poquito que nosotros tengamos, una bolsita de arroz, de frijol, si vemos la necesidad, hermanito, con todo mi corazón, aunque seamos los más humildes, aunque seamos los que menos tienen de la iglesia, aunque nosotros no tengamos trabajo, no tengamos tampoco, pero si tenemos un sustento que Dios nos esté dando, debemos compartirlo con ese amor, con esa pasión que Dios tiene por nosotros. También nosotros tenemos que tener esa pasión por nuestros hermanos, ¿verdad? De exhortarlos, de animarlos y de poderlos bendecir, si solamente con palabras, oración y ayuno, y si podemos con una ayuda económica o una bolsita de arroz, una bolsita de frijol, de sopitas, podemos hacerlo, hermanos, con todo nuestro corazón, que Dios no se queda con nada. Tanta necesidad que hay en la iglesia. La exhortación a la fidelidad, hermanos, es una de las que la Biblia nos enseña, que este don, que la persona que tiene este don también debe exhortarnos a ser fieles a Dios. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todo aquel con propósito de corazón permanente, y que siempre permaneciesen fieles al Señor. Aquí está hablando de Bernabé el Consolador. Recordamos de que habían elegido a alguien, ¿verdad?, para que pudiera trabajar con este don de exhortación, porque Bernabé era la persona adecuada. Nadie como él para cumplir con este ministerio de consolar, de exhortar, de animar a las personas. Con toda razón, el don de exhortación anima, induce a permanecer fieles. Hechos 14:22. De nuevo hablando de Bernabé, ahora acompañado de Pablo, dice que confirmaron los ánimos de los discípulos. Dice el texto, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que atravesemos muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice la palabra en Hechos 14:22. Los hermanos con el don de exhortación están siempre dispuestos a alentar a la fidelidad, a hablar con verdad y no a pretender que la tribulación no existe para el redimiento. Hermanos, debemos ser reales, ¿verdad?, con nuestras palabras. La aflicción no existe. No es por pecado. Hay situaciones en las que el pecado nos lleva a pasar momentos, porque el pecado tiene su consecuencia. Sabemos que todo tiene una consecuencia. Pero, hermanos, la aflicción no es sinónimo de pecado. La enfermedad, ¿verdad? Todas las tribulaciones que pasamos no es sinónimo de que es pecador, es que algo está haciendo mal. No, hermanos. Quitemos eso de la mente. Y cuando hablemos y cuando prediquemos, no digamos que el que está en pecado, todos los que están sufriendo es porque están en pecado. No. Puede que haya sus excepciones, puede que haya, pues. No digo que tampoco lo anulo, pues. Pero sí dice la palabra que tendremos aflicciones. Jesús mismo salió de su boca y dijo, en este mundo tendréis aflicción, confiad, he vencido al mundo. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando Jesús allí? Sino a la iglesia, sino a sus hijos. Jesús no le estaba diciendo al mundo, mundo tendrás aflicción, mundo. Está hablando a su pequeño rebaño, que no somos de este mundo. Nos dijo, oigan, aquí donde están viviendo tendrán aflicciones. Confíen, yo he vencido al mundo. Los hermanos con el don de exhortación están siempre dispuestos a alentar a la fidelidad, a hablar con la verdad y no a pretender que las situaciones de dificultades son causa que no
que no podemos vivir nosotros, ¿verdad? Son situaciones que no debemos vivir nosotros. El que exhorta en la exhortación, dice Romanos 12:8. La Reina Valera 1960 lo traduce como: si es de animar a otros, que los anime. Esto es, el que tenga el don de exhortación, que lo haga. Le ha sido dado por Dios para bendecir a la iglesia. Amén. Este don ha sido dado para animar a la iglesia, hermanos, para que la iglesia no caiga, ¿verdad? Hagámoslo hoy. Hoy, como siempre, la congregación sigue necesitando de sus propios hijos de consolación, que vengan a transmitir la fortaleza necesaria para vivir en plenitud y con victoria la vida cristiana. Estos hijos e hijas de consolación son aquellos que han recibido el don de exhortación. Hermanos, hagámoslo ahora. Animemos, hay necesidad. Hoy es el momento de levantarnos. Hoy es el momento de ver si tenemos ese don, ¿verdad? Que quizás no lo sabemos, pero puede que tengamos el don de exhortación y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Pero hay gente que quizás ya se dio cuenta. Pero lo practiquemos. Practiquemos este precioso don, que es el de exhortación. Recordemos que exhortación no es regaño. Exhortación es ánimo. Exhortación es dar un buen ejemplo para seguir adelante, animándolos, consolándolos. Es hacer el trabajo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Nunca podremos igualarlo, pero estudiemos al Espíritu Santo, cómo Él trabaja en nuestra vida, e imitémoslo. Imitemos al Espíritu Santo. Muchas veces, como decía el hermano Abraham, estamos queriendo imitar siempre a Jesús, al Padre, a Jesús en cuanto a su entrega, ¿verdad? A su amor. Pero va de la mano que imitemos también al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está allí en todo momento de nuestras vidas, en la necesidad, en la angustia, en la prueba, en la lucha, en la felicidad, en el gozo. Allí está el Espíritu Santo, todos los días, ¿verdad? Trayendo a nuestra vida consolación. Y también el Espíritu Santo es aquel que redarguye nuestros corazones, aquel que dice, ¿sabe? De alguna manera el Espíritu Santo nos hace sentir que en algo estamos fallando y nos anima a dejar ese pecado o a dejar eso que nos aleja de Dios, y nos anima a componer nuestra vida. Ese trabajo es el del don de exhortación, a que con nuestras palabras, ¿verdad?, sabias y prudentes, animemos a los hermanos a alejarse del pecado y a seguir adelante. Hermanos, le doy gracias a Dios por esta lección del día de hoy. Es muy hermosa, ¿verdad? Puede que cuando tengamos las elecciones no haya allí un apartado donde diga, los hermanos que quieran trabajar y que tengan este don de exhortación en esta lista. Pero me parece que está el de oración. Allí, hermanos, de visitas. En ese ministerio, hermanos, podemos nosotros anotarnos, ¿verdad? También los diáconos, las diaconisas, ¿verdad? Ellos tienen que tener este don de exhortación, porque ellos no solamente están ahí como que, es el diácono para que ande regañando ahí toda la iglesia que se comporten, no. Son los que exhortan con amor, con cariño, a que la iglesia siga adelante, ¿verdad? Cuando los ve ahí, que ya no pueden, jalarlos para que puedan seguir adelante, empujarlos, ¿verdad? Hay ministerios donde podemos nosotros meternos a trabajar con este don. Si usted cree que tiene este don, póngalo en las manos de Dios, póngalo al servicio de la iglesia, hermanos. Los animo a que trabajemos en la obra de Dios, a que dejemos ya toda aquella cosa que nos impide trabajar en la obra de Dios. Recordemos que estos tiempos son difíciles y muchas veces nos inundamos del mundo, de nuestra vida cotidiana, de todo lo que hay que hacer, y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del trabajo que hay en la obra, que es lo más importante, ¿verdad? Porque vamos a morir, todos vamos a morir, no importa si ahorita, mañana, dentro de 100 años, vamos a morir. Pero esta vida es pasajera y corta, la vida venidera, ¿verdad?
Aquella vida eterna es la que nosotros necesitamos cuidar y trabajarla aquí, en el ministerio que Dios nos ponga, para ser de bendición a la iglesia y a aquellos que no conocen también de Dios. Los animo a que sirvamos a Dios, a que no nos quedemos sentados este año, ¿verdad? Estamos pasando momentos difíciles en este año, pero el próximo no sabemos qué viene. Puede que se ponga peor o puede que haya un descanso, ¿verdad? Haya tranquilidad, pero sea lo que sea que venga, hermanos, nosotros debemos mantenernos firmes, trabajando para Dios, para que podamos ser de bendición. Damos gracias a Dios en esta hora, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Señor, te pedimos misericordia, Padre Celestial, que nos ayudes a entender, Señor, los planes y propósitos que tienes en nuestras vidas, que podamos saber, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos a descubrir ese don, ese ministerio que hay en nosotros y aún no lo sabemos, Padre Santo, que podamos ponerlo en obra para ti, para gloria y honra tuya solamente, Señor, que podamos ser de bendición. Te pido que ayudes a aquellos que están desanimados, que están cansados, que están deprimidos, que están pasando por enfermedades, por luchas, por problemas económicos, Señor, o de salud, cual sea la enfermedad o la angustia, la prueba, la tribulación de mis hermanos. Te ruego, Padre, que traigas bendición y paz a su vida, Padre Celestial. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo ponemos esta palabra en nuestras vidas y creemos en el nombre de Jesús que dará fruto en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero verlos pronto. Que Dios los guarde.